Buenos días, vamos a seguir con la nomenclatura de química orgánica y pasamos al siguiente tema, cicloalcanos, ¿sí? El término cicloalcanos, pues como habíamos ya comenzado a nombrar los cicloalcanos van a ser un compuesto especial de los alcanos. ¿Qué tienen de especial? Pues que forman ciclos. ¿A qué se refiere con ciclos? ¿Sí? Pues ciclos significaría que no tienen una estructura ramificada, no tienen un carbono terminal, sino que todos los carbonos están unidos a fin de formar un ciclo. Esto se mira mejor cuando vemos los diferentes ciclos que hay, ¿sí? Entonces vamos a ver, el ciclo más sencillo que podría existir sería el ciclo de tres, ¿sí? De tres carbonos, uno, dos, tres carbonos y se cicla. Ya, luego seguiría el ciclo de 4 carbonos. Uno, 2, 3, 4 carbonos. El ciclo de 5 carbonos. Uno, 2, 3, 4, 5. Y el ciclo de 6 carbonos. Ok. El de 6 me salió feo. Vamos a repetirlo. ¿Sí? Ok. Bueno. ¿Cómo se llamarían cada uno de ellos? Muy bien. El término que se les agrega sería de primero ciclo. Ciclo. Y el segundo sería de acuerdo al número de carbonos que tiene. El de 3 tenía 3, entonces sería propa, ciclo, propa, quitamos la última vocal y agregamos la terminación de los alcanos. ¿Recuerda cuál es la terminación de los alcanos? Anos, propano. Para el de 4 sería buta, entonces sería ciclo, butano, pero esto va separado, no nos vamos a confundir, ¿verdad? Ciclo, butano. Para el de 5 sería penta, ciclo, pentano. Y para el de 6 ciclo, hexano. Muy bien, estos prefijos tal vez valdría la pena recordarles que los primeros eh, 4 son en prefijos en latín: meta, eta, propa, buta. Pero del 5 en adelante no son más familiares porque siguen los prefijos griegos: penta, hexa, hepta, octa, nona, deca. Son los mismos prefijos que ustedes utilizan cuando con los campeones de fútbol: pentacampeón del mundo, tetracampeón del mundo, hexacampeón del mundo. Entonces, pues son bastante sencillos. Solo los primeros 4 son los que podrían complicarse: meta 1, eta 2, propa 3 y buta 4. Entonces, estos serían los ciclos, ¿sí? Y estos ciclos a su vez pueden tener sustituyentes, pero el ciclo propano y el ciclo butano son poco comunes. ¿Por qué? Porque el ciclo eh, propano vemos que los enlaces entre carbonos se estrechan bastante y tienen un ángulo muy pequeño, lo que hace que tengan algo llamado tensión estérica. ¿Qué diantres es la tensión estérica? La tensión estérica será tensión por ángulos muy cerrados de enlace, ¿sí? Y porque los enlaces están muy cerca y como los enlaces están formados por electrones, tienen la misma carga y tienen repulsión por carga. Entonces, esto es muy inestable. El ciclopropano es poco probable y el ciclobutano también es poco probable. De 5 en adelante ya son más estables. Lo mismo sucede si los ciclos son muy grandes. Entre más grandes, obligas al enlace a ser más largo y pues por lo tanto con mayor tensión de tipo estérico. Bueno, ya con esto eh, vamos a seguir con el siguiente grupo, que sería los alquenos. Los alquenos, su terminación sería eno y se refiere a que hay un doble enlace por lo menos. Si hay un sustituyente con un doble enlace sería ileno. Ok,
Entonces, veamos algunos ejemplos de esto, ¿sí? Para este de acá, ¿cuál sería su nombre? Muy bien, entonces lo primero que tendríamos que hacer acá es ver cuál es la cadena más larga. En esta cadena más larga, recordándonos las reglas de prioridad que habíamos visto al principio, y habíamos visto que la segunda función, la segunda regla era que el grupo funcional más importante iba a tener mayor importancia incluso en la cadena. Entonces, ¿qué es? Que la cadena tiene que abarcar ese grupo funcional más importante. En este caso es el doble enlace. Porque recuérdense la prioridad. Primero alcanos y por encima de alcanos está alquenos. Entonces, los alquenos tienen mayor prioridad. Entonces, este doble enlace hace que este compuesto se convierta en un alqueno. Y a este doble enlace hay que darle la menor numeración posible. Y como podemos ver en este ejemplo es muy sencillo porque toda la cadena es toda la molécula. Podemos ver que 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Por qué opté a nombrar de izquierda a derecha? Porque esto hacía que en la posición número 2 encontrara el doble enlace. Si yo comenzara por el otro lado, hubiese pasado a lo siguiente. Hasta en la posición 1, 2, 3, 4 hubiese tenido el doble enlace. Entonces, pues era obvio que nos preferíamos tenerla de izquierda a derecha porque tiene menor numeración. Aquí sí hay que establecer dónde se encuentra el doble enlace, porque si el nombre lo que hace es podernos describir la molécula, entonces sí tengo que poner la posición, porque si no pongo la posición podría estar en cualquiera de los 6 carbonos. Entonces hay que poner la posición, sería 2 y tiene 6 carbonos, este sería hexa, ¿sí? Sería 2 hexeno, ¿sí? Hexa, quitamos la última vocal y le agregamos la terminación eno, refiriéndose que es un doble enlace. Ya. También es bastante común, sobre todo cuando se está viendo, digamos, aprendiendo todo esto, que los primeros ejemplos sean los más sencillos y nos topemos con un doble enlace en la primera posición. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando está en la primera posición? Se coloca la posición. Pues si usted quiere lo puede hacer. ¿Sí? Este cadena tiene 6 también. Y ¿cómo se nombraría? Podría ser de la siguiente forma. Podría ser 1 hexeno. Podría ser hexeno. O podría ser n hexeno. Ahorita le voy a explicar cada uno de ellos. Un hexeno porque en la posición 1 hay un hexeno. Hexeno es porque recuerden que en química si está en la posición 1 podemos obviarlo. Entonces, pues podríamos obviarlo. Y n hexeno se refiere a la condición normal, es decir, en la posición 1. ¿Sí? N es de normal. Entonces, ¿cuál de los tres es el que usted tiene que utilizar? Pues yo le recomiendo que utilice el primero, pero si utiliza el segundo o el tercero, está bien. Pero el primero pues va más acorde con todo lo que hemos visto. Veamos otros ejemplos. ¿Qué pasaría en este caso? Veamos. Evidentemente la cadena más larga partiría de este carbono de acá. Y se llegaría hacia la misma cantidad de carbono si vamos a este o a este. ¿Cuál de los dos vamos a escoger? Pues como las reglas de prioridad decían que el doble enlace, que el grupo funcional tenía mayor importancia, entonces nos dirigimos hacia el grupo funcional porque todas las otras prioridades pues se empatan. Entonces significa que en este sí tenemos sustituyentes. ¿Y cuál sería la numeración que le tendríamos que dar? Recuérdense que acá, antes que los sustituyentes, está el grupo funcional. Entonces es a este que tenemos que dar la menor numeración. Entonces partiríamos de acá para que el grupo funcional tuviese la menor numeración. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces
podríamos hacer lo siguiente. Vemos que en la posición 3 hay un etilo y en la posición 5 hay un metilo. Para los que no se recuerdan, etilo se refiere a dos carbonos y este tiene dos carbonos, el sustituyente. Y en la posición 5 solo hay uno y uno se dice metilo. Entonces, ¿cómo nos quedaría el nombre? Entonces, primero el orden alfabético, ¿no? La E tiene prioridad hacia la M en los sustituyentes, entonces en la posición 3 hay un etil. Recuerden que no se pone la vocal, la última vocal. En la posición 5 hay un metil. Y muchos aquí pensarán que pueden poner la palabra N-hexeno. Acá no pueden poner la N. ¿Por qué? Porque la N es solo cuando se tiene en la primera posición y no está sustituida. Media vez esté sustituida, la opción N-hexeno no se puede poner. Entonces usted puede poner la posición 1-hexeno, que es la que yo recomiendo, hepteno, perdón, 1-hepteno, o simplemente poner 3 etil, 5 metil, hepteno. Obviando que está en la posición, como está en la posición 1, podemos obviar no ponerlo. Yo no lo recomiendo porque estar pendiente de si se pone o no se pone, pues a veces puede causar un tipo de error. Entonces mejor hay que ponerlo. Veamos más ejemplos de esto, ¿sí? Más ejemplos de alquenos, ¿sí? Entonces, veamos un último ejemplo de esto, ¿sí? Pero lo vamos a complicar un poquito más y van a ver que este PC tendrá alguna importancia, ¿sí? Ok, este será nuestro último ejemplo. Entonces, vemos que hay 3 dobles enlaces. Muy bien, entonces, ¿hacia dónde vamos a nombrar este compuesto? Entonces, hacia la izquierda, pues podría existir confusión entre si comenzar aquí o comenzar acá. Para ello, este carbono acá, donde se unen ambas ramificaciones, va a ser el determinante. Si comenzamos en esta dirección, veremos que está 1, 2, 3. Este carbono tendrá la posición número 3. Si comenzamos en este lado, sería 1, 2, 3, 4. Tendría la posición 4. Y como tiene comenzando acá la posición 4, eso significa que esa cadena tiene más carbono. Sería 1, 2, 3, 4. Entonces, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esta sería la cadena más larga, 10. La cadena de 10 se llama decano, pero como recordemos que este es un alqueno, sería deceno. Ok. Y existen algunos sustituyentes. Vemos que en las diferentes posiciones existen sustituyentes. Entonces, para poderlos identificar, primero hay que ver la numeración. Si comenzamos con la numeración, veremos que en la posición, que si comenzamos de este lado o de este lado, ¿sí? Entonces, si comenzamos del lado izquierdo, tendremos en la 1, 2, 3, cuarto. Hasta en la cuarta posición tendremos nuestro primer sustituyente. Si comenzamos desde la serie 1, 2, 3, 4, 5. Hasta la quinta tendrá un sustituyente. Entonces es obvio que tenemos que comenzar del lado izquierdo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En la posición 3 tenemos, en la posición 6, perdón, tenemos un solo sustituyente que ya sabemos que es un metilo. Pero en la posición 4 tenemos a un sustituyente con dos carbonos, pero entre esos dos carbonos hay un doble enlace. Entonces acá, pues, como lo marca el sustituyente, tendrá la terminación ileno. Entonces sería, su nombre sería, como tiene dos, etileno. ¿Por qué eti? Porque el carbono con dos, la cadena con dos carbonos es eta. Entonces sería etileno sustituyendo la A por hileno como sustituyente. Entonces sería etileno. Bueno,
Entonces, ¿cómo lo vamos a nombrar? Bueno, el orden alfabético va primero, entonces primero sería la E antes que la M de los sustituyentes, entonces en posición 4 haría un etilén. Recuérdense que la O, le quitamos la O porque no, la última vocal solo es privilegio para el grupo funcional, para la cadena más larga, la cadena principal. Luego otro guión, posición 6, metil, siguiendo quitando la última vocal porque no es la cadena principal. Y aquí tenemos que especificar las posiciones de los dobles enlaces con mucho cuidado porque tenemos que ver dónde están. Están en la posición 2 y en la posición 8. Este es un desen. Interrumpimos ahí. Como vemos que hay uno, dos dobles enlaces, tenemos que agregar eso también. Pero no podemos agregar el di en desen porque diría que habrían dos decenos. Y no nos interesa, sino que solo hay dos dobles enlaces. Entonces sería desen, di, eno. El di se refiere que hay dos y eno doble enlace. Si este di lo hubiésemos colocado aquí adelante, significaría que hubiesen habido dos cadenas de 10 carbonos con un solo doble enlace. Y no era lo que yo quería. Yo lo que quería era que ejemplificáramos de que hay dos dobles enlaces en una cadena de 10 carbonos. Por eso, desen di, que hay dos, eno, que hay dos dobles enlaces. Entonces, esto sería todo con respecto a los alquenos. Vamos al otro grupo funcional de estos eh, hidrocarburos, que serían los alquinos. No sin antes mencionarles pues que eh, también en estos existen los ciclos y los ciclos pues sería casi lo mismo, solo que aquí serían pues cicloalquenos, la terminación sería eno y solo tendría que haber un doble enlace en estos. Bueno, entonces vamos a ir al siguiente grupo y estos serían los alquinos. Los alquinos. Aquí la terminación sería ino y como ya lo habíamos mencionado anteriormente, la sustituyente sería ilino. Sí, un sustituyente que fuera con un triple enlace. Muy bien. Entonces veamos un ejemplo de este. ¿Sí? El más sencillo de todos. Este de acá es... hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Su nombre sería hexino, ¿sí? Hexa de 6, hino de alquino. Entonces, y podrías poner la posición 1 o podríamos obviarla y no ponerla o poner la posición n porque en este caso se trata de una cadena lineal, aunque lo recomendable siempre es colocar 1 para que no confundirnos. Otro ejemplo de estos podría ser este de acá. Recuérdense, la prioridad la tiene el grupo, el triple enlace. Entonces comenzaríamos de acá, pasamos los triple enlaces, vamos acá, acá, acá y acá. Porque esta sería la cadena más larga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tiene 7 carbonos. Y en la posición 4 tiene un sustituyente con 1, 2 carbonos. 2 carbonos sería eta. Entonces este sería un etil. Recuerda que se le quita la última vocal. Etil. Y en la posición 2 tenemos un heptino. Hepta de 7. Recuérdense que hexa, hepta, octa. Y la terminación ino que se refiere a un doble enlace. ¿Por qué sí pusimos la posición? Porque la posición de este no es 1, entonces es una posición dentro de la cadena y hay que establecer cuál es para no poder confundirnos. Entonces, ¿qué pasaría con estos si se mezclan con dobles y triples enlaces? Muy bien,
Pues en la química orgánica, entre más se complican las cosas, no suele ser más difícil, al contrario, pues siguen siendo igual de fáciles. Entonces, la prioridad la tiene el alquino, porque es el que tiene mayor jerarquía. Recuérdense que iban alcanos, alquenos y alquinos. Entonces los alquinos, los triples enlaces tienen mayor importancia. Entonces por ahí vamos a comenzar. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Qué pasa si va un doble enlace y un triple enlace en la misma cadena principal? Muy bien. Pues nada, primero comenzamos a nombrar el sustituyente que sería 4 metil. ¿Y cómo nombramos esta cadena peculiar con un doble y con un triple enlace? Primero colocamos la posición del doble enlace. Recuerden que va en orden siempre de menor jerarquía hasta el de mayor jerarquía. Entonces el de menor jerarquía es el doble enlace. Sería que en la posición 7 hay un... La cadena principal es un nonino, ¿sí? Pero también tiene un doble enlace con terminación en. Entonces ponemos 7 nonen 2 ino. Ok, ¿por qué nonen? Porque es un noneno, pero al ser el doble enlace, no tener la jerarquía dentro de la cadena principal, entonces se le quita la última vocal y se pone nonen. Ya no hace falta que pongamos nonino, sino que simplemente establece en dónde está el triple enlace, que sería en la posición 2, y la terminación ino, que se refiere al triple enlace. Entonces, como ven, no es complicado. Y vamos a ver un último ejemplo, ahora sí, para que no nos cueste esto de los dobles y los triples enlaces, ¿sí? Muy bien, entonces comenzamos con este, ¿sí? Recuérdense que siempre la jerarquía va a la siguiente. Primero, grupo funcional más importante. Si hay un doble enlace, el doble sobre enlaces sencillos, el doble enlace tiene prioridad por ser un alqueno. Pero si hay un triple enlace, este es más que el alqueno y si el alqueno tendría mayor prioridad. Entonces, partimos de este triple, buscando darle la menor numeración posible a este triple enlace. Entonces, uno sería este carbono, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí nos topamos con una disyuntiva, o seguimos hacia arriba o seguimos hacia la derecha. Entonces, si subimos hacia arriba, pues vamos a tener dentro de la cadena un doble enlace que es más importante que en los enlaces sencillos. Entonces, por lo tanto, seguimos hacia arriba, 7, 8, dejando a estos dos carbonos como sustituyentes en la posición 6. Entonces, en la posición 6 tenemos un etilo. Recordando que hay que quitar la última vocal, sería etil. Y establecemos la posición del doble enlace que sería 7. Este tiene 8 carbonos, sería octeno. Octeno. Entonces lo que hacemos es lo siguiente, quitamos la última vocal porque el doble enlace no es el más importante en toda la cadena, sino que el triple enlace. Entonces volvemos a poner otro guión, ponemos la posición del triple enlace 3 guión, y el sufijo que nos dice que hay un triple enlace que es ino, 3 ino. Entonces como ven, no es nada del otro mundo. Y